En este ejemplo, queremos determinar el valor exacto del tangente pi8 utilizando una identidad de medio ángulo, y aviso de que tenemos tres opciones para la identidad de medio ángulo para tangente. En este video voy a usar esta última identidad porque creo que tiene el denominador más sencillo, y pienso que es más fácil aplicar estas identidades si nuestro ángulo está en grados. Así que comience a convertir los radiantes pi8 hexanewtones grados. Así que lo multiplicaremos por 180 grados divididos por pi. Así que avise cómo se simplifican los pi. 8 y 180 tienen un factor común de 4. Hay 2 4 en 8 y hay 45 4 en 180, así que esto nos da 45 grados divididos por 2 o 22.5 grados. Así que escriba esto como tangente 22.5 grados, y luego doblaremos el ángulo para identificar el valor de A usado aquí, así como al lado derecho, que realmente teníamos aquí antes de dividir. Esto es igual a tangente 45 grados dividido por 2. Así que A es igual a 45 grados. Ahora iremos adelante y aplicar esta identidad. Este valor de la función es igual a 1, cosine 45 grados. Dividido por sine 45 grados. Y comenzamos a ser familiares con el valor de esta función del triángulo 45-45-90. Donde las dos piernas son 1, y el hipoteno es la raíz cuadrada 2. Así que el seno de 45 grados es igual a 1 raíz cuadrada 2. Que racionaliza la raíz cuadrada 2, y porque esto es un triángulo correcto de isósceles, el cosino de 45 grados es el mismo 1 dividido por la raíz cuadrada 2, que racionaliza la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Para que podemos reescribir esto como 1, raíz cuadrada 2. Dividido por raíz cuadrada 2. Comencemos multiplicando el numerador y el denominador por 2 para borrar las fracciones en el numerador y el denominador. Así que cuando hacemos esto nuestro numerador va a ser 2. Otra vez puedes pensar en este 2 si quieres que estos 2 se simplificen para tener 2, la raíz cuadrada de 2 divididos por, lo mismo. En el denominador estos 2 se simplifican para que dejemos con la raíz cuadrada 2. Así que lo último que debemos hacer es racionalizar el denominador para adelantarse y escribir esto. Tenemos 2, raíz cuadrada 2 todo sobre raíz cuadrada 2. Y ahora multiplicaremos el denominador por la raíz cuadrada 2, y el numerador por la raíz cuadrada 2. Así que tendremos 2 raíz cuadradas 2 y luego, 2 divididos por 2. Y entonces podemos reescribir esto como 2 raíz cuadrada 2 hexanewtones todo 2, que simplemente para la raíz cuadrada 2, 1. Recuerde cuando está dividiendo por un monomial o por un plazo, podemos dividir en fracciones individuales. Así que el valor de función exacta de 2 radiantes tangentes pi8 hexasiemens igual a la raíz cuadrada 2, 1.